Ahora sí. Nuestro cuarto tema viene a, de alguna forma, presentar ya situaciones o... Sí, o sea, es una continuación del tema 3. El tema 3, recordemos que nos ha presentado de forma general el concepto de lo que son las variables aleatorias, ¿no? Es una variable aleatoria, es una transformación del espacio muestral hacia los números reales. Eso es lo que habíamos dicho en la anterior clase, una introducción de la variable aleatoria. No es una transformación. Las variables aleatorias nos vienen a decir que ahora vamos a trabajar exclusivamente sobre números. Números en la recta real, ¿no? Estos números con los cuales vamos a trabajar y los vamos a asociar a algún experimento aleatorio pueden tener un recorrido, pueden tener un recorrido continuo, ¿no? Si están específicamente definidas en la recta real, o pueden tener un recorrido discreto, ¿no? Si es que el experimento generan números asociados a un espacio discreto, ¿no? El lanzamiento de un dado y la suma de las caras, ¿no? Un proceso de conteo normalmente puede estar vinculado a variables aleatorias discretas, ¿no? Es lo que nos decía inicialmente, ¿no? Ahora, después, todos estos números que finalmente son transformaciones a partir del espacio muestral, vienen acompañadas, hemos dicho, de funciones de probabilidad, ¿no? Una especie de guía para tener mayor certidumbre respecto a la probabilidad de alguno de esos números de la variable aleatoria. El objetivo de una función de probabilidad es tener una idea de cuál es la probable o el probable funcionamiento de nuestro experimento aleatorio en términos de su variable aleatoria, ¿no? ¿Qué número es más probable que otro? ¿No? ¿Cómo se distribuye esa configuración de los números? ¿No? Esa es un poco la idea de una función de probabilidad. Después habíamos visto el concepto de una función de distribución, que era un camino para calcular probabilidades acumuladas, por ejemplo, ¿no? La función de distribución o la función de distribución acumulada, en el fondo, no es nada más que un camino para calcular probabilidades acumuladas. En esta misma idea habíamos dicho que hay estas dos definiciones de función de probabilidad o función de distribución, ¿no? O la densidad o la acumulada, eh, funcionan en ambos sentidos, tanto para las variables aleatorias discretas o para las variables aleatorias continuas. La diferencia entre estas dos es que la discreta genera un recorrido discreto, ¿no? Y la continua genera un recorrido continuo, ¿no? Las variables aleatorias continuas están definidas en alguna parte o en todos los reales o en alguna parte o en algún intervalo dentro de los reales. Mientras que los discretas están definidas en espacios discretos, numerables, ¿no? Uno puede contar el espacio discreto en particular. Y a partir de estos elementos hemos ido viendo algunos conceptos, ¿no? La esperanza matemática nos daba una idea dentro de los números, ¿no? Dentro de los números en los cuales una variable aleatoria está definida, cuál de esos números o alrededor de qué número la probabilidad está más cargada, digamos, ¿no? Existe mayor probabilidad alrededor de alguna secuencia de números, de algún número en específico. Eso nos revela la esperanza matemática. Era nuestra aproximación al promedio, básicamente, ¿no? Y la varianza, que en el fondo no era más que una definición basada en el operador esperanza, nos daba una idea de la dispersión de la información, ¿no? De la dispersión de la probabilidad en este caso, ¿no? Cuán dispersa está alrededor del recorrido de la variable aleatoria. Y después teníamos estos dos enunciados, el teorema de Markov y la desigualdad de Chebyshev, que estaban más orientadas a generar o calcular algunas cuotas de probabilidad. El objetivo de esas dos son calcular cuotas de probabilidad respecto a la esperanza y alrededor de la esperanza, ¿no? Respecto a la esperanza es el teorema de Markov y alrededor de la esperanza considerando la variabilidad, Chebyshev, ¿no? Esa era un poco la idea. Aproximar a construir varianzas, pero sin conocer necesariamente la forma de la variable aleatoria. No conocemos su función de distribución, pero sí podemos tener acceso a su esperanza o a su varianza, y con eso podríamos aproximar ciertas probabilidades. Y luego la función generatriz de momentos, ¿no? Que era era una función que nos permitía después acercarnos a calcular los momentos. ¿Y por qué es importante los momentos? Porque con los momentos podemos
obtener la esperanza o la varianza de una variable aleatoria, ¿no? Eso era un poco nuestro recorrido en el tema 3 de variables aleatorias. Ahora vamos a detallar alguno de estos, vamos a precisar algunos casos específicos de las variables aleatorias, ¿no? Y vamos a empezar a mirar lo que son las distribuciones discretas y lo que son las distribuciones continuas, ¿no? Las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. ¿Cuál es el objetivo de estas dos, ¿no? De estos dos capítulos que se vienen hacia adelante? Ya hemos dado un poco la base de la variable aleatoria y las características que éstas tienen, ¿no? Hemos dicho que dado un experimento se puede armar una variable aleatoria, se puede definir su distribución de probabilidades, su distribución acumulada, sacar esperanza, varianza y función generatriz de momentos, ¿no? Eso hemos dicho de manera muy amplia y muy genérica, ¿no? Ahora vamos a empezar a mirar modelos específicos de probabilidad, tanto en el campo discreto y en el caso continuo. Ahora, cuando les comento de estos modelos específicos de probabilidad, son lo que en la estadística se llaman distribuciones, ¿no? Las distribuciones las distribuciones de probabilidad, o las distribuciones en este caso, son creadas con el objetivo de modelar casos específicos de algún experimento, ¿no? Entonces vamos a ver que muchos experimentos que suceden en la vida real se las puede adscribir o se las puede modelar con alguna de estas distribuciones, ¿no? Se las puede modelar con alguna de estas distribuciones. Entonces, por lo menos vamos a ver estas 6 distribuciones discretas. Cada una de estas se utiliza en alguna situación específica, ¿no? Ya no tenemos que tratar de modelar la función de probabilidad, sino que dado el problema que nos den, nosotros podríamos empezar a definir si ese problema es una Bernoulli, es una binomial, es una geométrica, ¿no? En base a las características del problema, nosotros ya deberíamos poder un poco reflexionar y razonar y ajustar ese problema a alguna de estas distribuciones discretas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o cuál es el beneficio de hacer eso? Es que si nosotros logramos este vínculo entre el problema real y la distribución teórica, digamos la distribución estadística, si nosotros resolvemos ese problema, ya podemos añadir un modelo de probabilidad a ese problema real, ¿no? Y tener un modelo de probabilidad definido para algún problema real nos facilita estudiar o saber cuál es el comportamiento de ese problema, ¿no? Si nosotros decimos que nuestro problema se parece a una binomial, la binomial nos va a dar sus características básicas y ya vamos a poder calcular fácilmente las probabilidades para un experimento. Entonces ese es un poco el objetivo, ¿no? Es conocer estas distribuciones, para qué sirven, en qué momento se las puede aplicar, y a partir de eso, dado algún problema, ajustar ese problema a alguno de estos modelos de distribución discreta, ¿no? Ahora, no son las únicas distribuciones discretas que existen, ¿no? Existen más distribuciones discretas, y estas son normalmente las más comunes, ¿no? Las que en cualquier libro de estadística van a aparecer, porque modelan mucho de los problemas generales que uno puede ir mirando, ¿no? De manera muy rápida, les voy a comentar las 6 distribuciones, ¿no? Sin entrar al detalle, después vamos a entrar al detalle de cada una de ellas, ¿no? Para empezar está la Bernoulli, ¿no? Esta es la distribución discreta más sencilla de todas las que existen, ¿no? De todas las que existen. La distribución Bernoulli modela la situación en la que nosotros estamos ante un experimento aleatorio, estamos en presencia de un experimento aleatorio que genera únicamente 2 respuestas, éxito o fracaso, ¿no? La Bernoulli modela ese tipo de problemas, ¿no? Cuando estamos en algún experimento o en algún problema donde los únicos 2 resultados posibles es éxito o fracaso. Eso trata de modelar la Bernoulli, ¿no? ¿Qué pasará con el partido de hoy de Bolivia contra Argentina, ¿no? La Bernoulli diría, bueno, es éxito o fracaso, digamos. O gana o pierde, digamos. O uno podría pensar, ya, bueno, gana o pierde y empata, digamos. Fracaso podemos pensar si es pierde o empata, y gana es éxito, ¿no? Entonces,
¿Con qué probabilidad? Eso ya es otra discusión, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese experimento, que es un experimento, no sabemos qué es lo que va a pasar, puede modelarse con una distribución Bernoulli. Hoy llegaré tarde o temprano, digamos, a una cita, ¿no? Igual es una Bernoulli. Es éxito o fracaso. Éxito, llegar temprano, fracaso, llegar tarde. ¿No? El candidato X ganará las elecciones, sí o no. ¿No? Para el candidato X es ganar las elecciones es éxito, perder es fracaso. ¿No? Eh, ¿Será que tengo COVID? ¿No? Eh, si tengo COVID, fracaso, ¿no? Si no tengo COVID, éxito, por decir, ¿no? Entonces, muchas cosas en la vida uno lo puede asociar a esa idea, digamos, ¿no? A una ocurrencia de éxito y fracaso, a un ensayo de éxito y fracaso, ¿no? Y el más pequeño de los ensayos, una de esas sola pruebas, una de esas pruebas, se denomina una distribución Bernoulli. Esa es la idea del Bernoulli, modelar ese tipo de problemas, ¿no? La binomial, ¿no? La binomial en general está más orientada a... es una generalización de la Bernoulli en realidad, ¿no? La binomial dice, bueno, ¿qué tal si no estoy interesado, por decir, únicamente en evaluar si una persona tiene COVID o no? Si evalúo a una sola persona y le hago un test, digamos, de COVID y me sale éxito o fracaso según la respuesta del test, no sabemos antes de aplicar el test cuál será el resultado. Si esto lo hago a una sola persona, eso es una Bernoulli, ¿no? Pero si yo hago el test a muchas personas, ¿no? A 20, 30, 40 personas, hacer una Bernoulli muchas veces a una cantidad más grande, digamos, eso es normalmente una distribución binomial, ¿no? La binomial son aplicaciones de experimentos Bernoulli a más casos, digamos, a más escenarios, ¿no? Son en el fondo, podemos pensar, n experimentos Bernoullis es una binomial, ¿no? N pequeña experimentos Bernoulli hacen una binomial. Esa es un poco la idea, ¿no? En cambio, estas dos de acá, ¿no? La geométrica y la binomial negativa, que están muy vinculadas a estas anteriores dos, la geométrica modela, ¿no? Modela de alguna manera cuánto debo esperar hasta que ocurra un éxito, ¿no? ¿Cuánto debo esperar hasta que ocurra un éxito? Normalmente, para ejemplificar el uso de la geométrica, uno diría, bueno, en un proceso, en una lotería, digamos, una persona se compra un boleto de lotería cada mes, ¿no? Esos modelos donde uno espera, donde repite un proceso, digamos. El boleto de lotería el mes uno. Me compro el boleto de lotería el mes 2. Me compro el boleto de lotería 3, ¿no? Sigo un patrón, ¿no? Me compro esperando ganar, no gano. Me compro el segundo mes esperando ganar, no gano. Me compro el tercer mes esperando ganar, tampoco gano, ¿no? Y así sucesivamente hasta que logro ganar, ¿no? Hasta que en el mes, ¿no? En el mes 30, digamos, en el mes 300, logro ganar la lotería, por decir, ¿no? Ese tipo de experimentos, ¿no? Donde una persona repite un proceso hasta lograr un éxito, ¿no? Repite un procedimiento hasta lograr un éxito, se modela con la distribución geométrica, ¿no? Se modela con la distribución geométrica. Ahí, por ejemplo, con los juegos en línea, hay varios ejemplos ahí, ¿no? Uno podría decir, bueno, normalmente uno juega un juego en línea eh, y normalmente pierde, ¿no? Y trata de ganar, digamos, ¿no? Entonces, uno entra a jugar un juego en línea, un juego, digamos, en el celular, hasta lograr una victoria y normalmente ahí ya se sale, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo modelamos eso? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, digamos, en un juego gane a la segunda intento, al tercer intento, al cuarto intento, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de modelar con la distribución geométrica, ¿no? ¿Cuántos fracasos debo tener hasta obtener un éxito? ¿No? ¿Cuántos fracasos debo tener hasta obtener un éxito? Eso es lo que modela la distribución geométrica. La binomial negativa es una generalización de la geométrica. Es una generalización de la geométrica. Nos va a marcar cuántos fracasos debo tener hasta lograr n éxitos, digamos, hasta lograr k éxitos, ¿no? ¿Cuántos meses yo deberé jugar a la lotería
hasta ganar la lotería 3 veces, por decir, ¿no? Hasta ganar la lotería 3 veces. ¿Cuántas veces yo tendría que tomar una materia hasta aprobarla, digamos, ¿no? Hasta aprobar una materia, esa es la geométrica, si tengo que, lo de la lotería es tal vez más exacto acá, digamos, ¿cuántas veces tendremos que jugar la lotería para ganar 2 veces la lotería, por ejemplo? ¿Cuántos meses deberíamos jugar la lotería para ganar 2 veces la lotería, ¿no? Eso es lo que modela la binomial negativa, ¿no? La binomial negativa. La distribución hipergeométrica, ¿no? Ya entrando en la penúltima, la distribución hipergeométrica es más utilizada cuando hay procesos de selección, digamos, ¿no? Muchas de estas, desde la 1 hasta la 5, muchas de estas distribuciones tienen diferentes usos según el campo de especialidad, digamos, ¿no? Eh, Uno de los usos, por ejemplo, puede ser industrial para procesos de control de calidad, por ejemplo, ¿no? La hipergeométrica podría utilizarse en esos fines, por ejemplo, ¿no? La hipergeométrica lo que nos va a marcar, para usar la hipergeométrica siempre hay procesos de muestreo, ¿no? Hay procesos de muestreo. Es como decir, por ejemplo, si ustedes recuerdan en nuestro ejercicio de las urnas, por ejemplo, ¿no? En una idea de las urnas, yo puedo tener una urna con 10 bolas rojas y 20 bolas blancas, ¿no? Saco una muestra de tamaño 4 y me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esas 4 sean rojas, ¿no? O que 2 de esas sean blancas y 2 sean rojas? Ese tipo de problemas lo modela la hipergeométrica. Uno puede estar en una empresa y decir, bueno, de una empresa que genera, no sé, una empresa que hace sodas, por ejemplo, ¿no? Una empresa que hace sodas, de forma diaria hace 1000 empaquetados de soda y nosotros queremos hacer un control de calidad, ¿no? Queremos evaluar cuál será la probabilidad de que más del 50% de ese stock esté bien, digamos, ¿no? Entonces uno puede sacar una muestra aleatoria de esos 1000, ¿no? Una muestra de 5 por decir, ¿no? 5 de 1000. Decir, bueno, ¿cuál será la probabilidad de que más de 2 de esos 5 productos sean defectuosos, ¿no? Sean defectuosos en la botella, en el líquido, en diferentes conceptos. Y uno puede ahí tener, si esa probabilidad es muy alta, entonces podemos decir que todo el stock está mal, digamos, ¿no? Si esa probabilidad es muy pequeña, entonces podemos decir que el stock está bien. Problemas de ese estilo, por ejemplo, la distribución hipergeométrica los puede solucionar muy fácilmente, ¿no? Los puede solucionar muy fácilmente. Estas 5 de acá están muy relacionadas, ¿no? Están muy relacionadas. Van a ver que hay un patrón. En cada una de estas va a aparecer siempre una probabilidad de éxito. Porque todas se basan en eso. Bernoulli, éxito, fracaso. Binomial, número de ensayos Bernoulli. Geométrica, número de fracasos antes de un éxito. Binomial negativa, número de fracasos antes de 1, 2, 3, 4 éxitos, digamos, K éxitos, ¿no? Uno puede definir. Y la hipergeométrica, éxitos a fracasos a partir de una muestra recolectada, ¿no? Todas están basadas en básicamente esos procesos, ¿no? de éxito y fracaso. La que un poco ya se diferencia, pero igual está vinculada a alguna de estas, ¿no? En particular a la binomial, es la distribución de Poisson, ¿no? La distribución de Poisson. Que está muy vinculada, por ejemplo, a modelar problemas que suceden en un ámbito continuo de alguna forma, ¿no? Esta Poisson justo está también al final porque nos da una idea a las distribuciones continuas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se modela con una Poisson, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se modela en una Poisson, ¿no? En un banco, ¿no? En un banco nos podemos estar interesados en conocer cuál es la cantidad de afluencia de personas en una determinada caja del banco, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? De las 9 a las 12, ¿cuántas personas vendrán a una determinada caja, por así decirlo, ¿no? O a un determinado banco, ¿no? ¿Cuántas personas vendrán? ¿Cuántos autos pasarán el peaje de la autopista?
de 12 a 1 de la mañana en un día común de la semana, digamos, ¿no? ¿Cuántos autos pasarán? ¿A qué intensidad? ¿Cuál será ese patrón de recorrido, ¿no? Estudiar ese tipo de fenómenos se logran o se modelan con la distribución de Poisson, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 20 autos, ¿no? 20 autos entre la 1 y las 3 de la mañana en el peaje de la autopista, ¿no? Esa respuesta nos las va a dar la distribución Poisson, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no sé, en el CARDEX de la carrera de informática, entre las 9 y 10 de la mañana, reciba más de 5 llamadas, por decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? ¿Para qué sirve eso? Podría funcionar básicamente para tratar de ver cuán saturado puede estar un servicio, para pensar en aumentar, ¿no? En aumentar a alguien para que responda, digamos, ¿no? Si hay una saturación muy fuerte en un banco a determinada hora, lo que uno podría decidir es, bueno, necesitamos aumentar un cajero dado que hay mucha saturación, digamos, ¿no? Eh, en el caso de transporte hay hartos ejemplos de la Poisson, ¿no? Entre las 4 y 6 de la tarde, en la parada del Pumacatari, digamos, de la Plaza Camacho, ¿no? ¿Cuántas personas estarán esperando el bus, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas estarán esperando el bus entre las 4 y las 6 de la tarde? Eso se modela con una distribución de Poisson. Si a partir de eso encontramos que la cantidad de personas en un determinado tiempo es demasiado, entonces uno pensaría, bueno, para reducir ese tiempo, bueno, para reducir en realidad la cantidad de personas que están en la cola, hay que mandar más buses a determinada hora, por ejemplo, ¿no? Ya nos va a dar alguna idea de ese tipo de resultados la distribución de Poisson. ¿Ya? Así que esas son las distribuciones en general, ¿no? Las comunes, un poco ese es el objetivo. Tratar de modelar alguna situación específica de la vida real, ¿no? Y a partir de esa información empezar a tomar decisiones, ¿no? Empezar a tomar decisiones y además contrastar con lo que está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos que cierta situación se comporta como una binomial con estas características, nosotros empezamos a observar el fenómeno y empieza a distorsionar. Si no se comporta como nosotros esperábamos, algo está sucediendo, algo está fallando, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un proceso de rastreo para ver dónde se está alterando, digamos, ¿no? En un proceso de control de calidad se espera, por decir, que una de cada cien elementos, digamos, que nosotros tomamos presente una falla, ¿no? De repente empiezan a aparecer 2, 3, 4, 5, ¿no? No es probable que eso suceda. Entonces ahí nuestro sistema puede dar una alerta y decir, bueno, la probabilidad esperada era 1 de 100, pero ahora estamos recibiendo 5 de 100, 10 de 100, 20 de 100. Y esos eran eventos poco probables, pero están sucediendo. Entonces, alguna falla en el proceso de distribución, en el proceso del diseño del producto debe estar fallando, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir viendo en este capítulo, ¿no? En el capítulo de distribuciones discretas. La primera que vamos a ver es la distribución Bernoulli. Este es, como les he dicho, el origen, ¿no? Ahora, en el fondo, estas 6 distribuciones son como recetas, ¿no? Son como recetas para usarles en algún momento. Y como recetas tienen sus propias particularidades, ¿no? En todos los casos vamos a empezar con una notación muy parecida a la que está acá, ¿no? Vamos a tener una variable aleatoria, en este caso sea x, una variable aleatoria, ¿no? X es una variable aleatoria. Vamos a decir que esta x se distribuye Bernoulli, ¿no? X, este símbolo para nosotros ahora va a ser se distribuye, ¿no? Tiene el comportamiento de una Bernoulli, ¿no? El siguiente punto es la distribución o un resumen de esta distribución, ¿no? Decimos que x, bueno, si x es una variable aleatoria, se dice que esta x se distribuye Bernoulli y a continuación va a aparecer algo muy particular de estas distribuciones, ¿no? Como modelan casos particulares o como modelan casos relacionados, digamos, a diferentes problemas,
Estos problemas siempre tienen características diferentes, ¿no? Son muy parecidos, pero pueden tener un comportamiento eh, distinto, digamos, ¿no? En el sentido de la ocurrencia principalmente. Entonces, una vez que nosotros definimos que X se distribuye Bernoulli, entre paréntesis siempre vamos a incluir los parámetros, ¿no? A lo que esté dentro del paréntesis le vamos a llamar los parámetros de la distribución, ¿no? Los parámetros de la distribución. En este caso, X se distribuye Bernoulli con un solo parámetro. Ese parámetro es el P, ¿no? Ese parámetro es P. ¿Qué hace un parámetro? Nos da una idea de la intensidad o nos da una idea del funcionamiento de la distribución. En este caso, esta variable P, hace una idea de la probabilidad de éxito, ¿no? De la probabilidad de éxito del experimento Bernoulli. El parámetro P es una idea de la probabilidad de éxito. Que nosotros no la sabemos necesariamente siempre, pero va variando según el experimento Bernoulli en el que estemos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga COVID en Bolivia? ¿No? Al parecer, por los últimos registros, es, no sé, de 140.000 dividido entre 11 millones, ¿no? de las personas. Es un poco la probabilidad de que una persona tenga COVID utilizando la información que existe, ¿no? Los casos posibles sobre los casos totales. Ahí en ese caso, este será pues P, ¿no? Este será P. ¿Y cuál es la probabilidad que un estudiante apruebe la materia de estadística 1, ¿no? Si nosotros consideramos que el patrón será muy similar al anterior semestre? Entonces, ¿cómo construimos ese P? Podemos recordar que en el anterior semestre, por decir, habían 200 inscritos. De esos 200 inscritos han aprobado 60. Entonces, la probabilidad de aprobar o de éxito en esa materia será 60 entre 200, por decir, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esa P varía según donde nos estemos moviendo, ¿no? Según nos estemos moviendo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda? ¿No? Cara para nosotros es éxito, sello para nosotros es fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de cara en una moneda que es legal? Es de 0,5. ¿No? Éxito 0,5, fracaso 0,5. Entonces, en ese caso P valdrá 0,5, por decir, ¿no? Esa es la idea de un parámetro, ¿no? Dar información que nos contextualice en el problema que estamos mirando. Una vez que hemos definido que X es Bernoulli con el parámetro P, lo siguiente es definir su función de probabilidad. Su función de probabilidad. O la función de densidad también, como la habíamos llamado antes. En este caso estamos poniendo una forma explícita para la función de probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria normalmente está en mayúsculas, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome en particular un valor, ¿no? Ese valor está en X minúscula, ¿no? Un valor cualquiera. En este caso, un valor entre 0 y 1. Esta X pequeña se distribuye entre 0 y 1. Este es el recorrido de la variable aleatoria. 0 o 1. 1 éxito, 0 fracaso. Este modelito es bastante sencillo. La probabilidad de que ocurra éxito o fracaso se modela de esta forma. P elevado a la X de 1 menos P de 1 menos X. Entonces, esta distribución, que es la más sencilla, solo tiene dos posibilidades. X o toma el valor de 1 o X toma el valor de 0. Vamos a decir que toma el valor de 1 cuando existe el éxito. Y toma el valor de 0 cuando es fracaso. En esa idea, ¿no? La probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de éxito la podemos moldear de esta forma, ¿no? Por acá creo que está un poco movido. Voy a irme al ERE para que sobre esto lo miremos. Ya, ahora sí, ¿no? Creo que esta parte está al revés. La probabilidad de éxito, ¿cómo nosotros la construiríamos, ¿no? A partir de esta distribución.
¿Cómo construiríamos la probabilidad de éxito en este caso? Simplemente sería, dado que esta es la función de probabilidad, cuando x toma el 1 para nosotros es éxito, ¿no? Cuando x toma el 1 para nosotros es éxito. Entonces, basta con calcular justamente la probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1. Nosotros reemplazamos, ¿no? En vez de x ponemos 1. En vez de x1, en vez de x1 y operamos, ¿no? P elevado a la 1 por 1 menos P elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Esto se anula, entonces tengo 1. Y lo único que me queda es P, ¿no? La probabilidad de éxito había sido P. Es por eso que P es la probabilidad de éxito que habíamos dicho que es un parámetro de la Bernoulli. Por otro lado está la probabilidad de fracaso. ¿A qué será igual la probabilidad de fracaso? Por definición, la probabilidad de fracaso es igual a que la variable aleatoria tome el valor de 0, ¿no? Que la variable aleatoria tome el valor de 0. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? La probabilidad de que x tome el valor de 0, simplemente en nuestra función de densidad en esta, en vez de x ponemos 0, ¿no? P a la 0, 1 menos P de 1 menos 0 igual a 1 menos P. Entonces la probabilidad de fracaso había sido igual a 1 menos P. La probabilidad de fracaso había sido igual a 1 menos P. Eso es lo que va a modelar inicialmente nuestra distribución Bernoulli. Podemos ver acá un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo bastante sencillo. Sea el experimento lanzar una moneda, ¿no? Sea el experimento lanzar una moneda. No sabemos qué va a salir, cara o cruz, es un experimento aleatorio, ¿no? Cara o cruz. Y vamos a definir la variable aleatoria de tal forma que, ¿no? Vamos a determinar la variable aleatoria como vamos a determinar la variable aleatoria x, ¿no? Vamos a definir la variable, y la variable aleatoria x se va a construir de esta manera. Cuando salga cara, ¿no? Cuando sale cara, la variable aleatoria toma el valor de 1, ¿no? Cuando sale cara, la variable aleatoria toma el valor de 1. Sale cara, x igual a 1, es para nosotros x, ¿no? Aquí voy a mover esto, ahora sí, ¿no? Sale cara, la variable aleatoria toma el valor de 1. Y x igual a 0 cuando nos salga cara, ¿no? Cuando nos salga cara. Entonces, para nosotros cara va a ser éxito y un resultado distinto a cara va a ser fracaso. X igual a 0. Si suponemos que la moneda es legal, ¿no? Si suponemos que la moneda es legal, estaríamos implicando que la probabilidad de cara es igual a la probabilidad de sello, ¿no? O de cruz. Entonces, la probabilidad de éxito formalmente, ¿no? Si suponemos que la moneda es legal, ¿no? Es decir, que está bien balanceada para la cara o la no cara. Entonces, si suponemos eso, podemos nosotros ya darle un valor al parámetro P, ¿no? Podemos darle un valor al parámetro P. P sería igual a 0,5, ¿no? La probabilidad de éxito sería igual a 0,5. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos decir que esta variable aleatoria de este experimento se distribuye Bernoulli con parámetro P igual a 0,5, ¿no? Ya tenemos definido completamente nuestro experimento. Se distribuye Bernoulli con parámetro P igual a 0,5. Ese es nuestro ejemplo 1 de cómo se va construyendo esto. Nuestro ejemplo 2, igual, ¿no? Sea el experimento lanzar dos dados. Sea el experimento lanzar dos dados y sumar el resultado de las caras. Sea el experimento lanzar dos dados y sumar el resultado de las caras. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿no? Si definimos la variable aleatoria, ¿no? Si definimos la variable aleatoria como x igual a 1 cuando la suma es 12. X igual a 1 cuando la suma es 12.
Eso es éxito para nosotros en esta idea, ¿no? Lanzo los dos dados, si la suma es 12, es éxito. Y x igual a 0 en otro caso. Cualquier resultado distinto a 12 en el lanzamiento del dado es fracaso, ¿no? Cualquier lanzamiento en el dado, digamos, cualquier resultado distinto al 12 es fracaso. Si definimos esa variable aleatoria con esos dos valores, podemos modelar este problema como una Bernoulli, ¿no? Ahora, como una Bernoulli, ¿no? Acá voy a poner, si asumimos, ¿no? Si asumimos que los dos dados son legales, si asumimos que los dos dados son legales, ¿no? Esta idea de legales es que no están cargados, digamos, ¿no? En ambos dados, la probabilidad de que salga del 1 al 6 es lo mismo. La probabilidad de que salga en 1 al 6 en el otro lado es exactamente lo mismo, es un sexto, ¿no? No es que un dado está más cargado, un lado está más cargado que el otro, ¿no? No hay ningún dado ahí, en ese caso, ¿no? Si asumimos que los dos dados son legales, en este caso podemos definir la probabilidad de éxito, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 12? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 12 en el lanzamiento de los dados? De los dos dados. No se olviden que ahí, si lanzo dos dados, cada dado con 6 caras, tengo 36 posibilidades. De esas 36 posibilidades, una sola es éxito, ¿no? En un solo caso, ambos dados marcan 6 y la suma de esos dos dados es 12. Para mí eso es éxito, ¿no? Es cuando la suma de los dos dados es igual a 12. Entonces, podemos poner que la probabilidad de éxito en este caso es igual a 1 sobre 36, ¿no? Es a 1 igual a 1 sobre 36. Ya tenemos bien definido el modelito, entonces podemos decir a partir de esto que x, esta variable que acabamos de construir, se distribuye como una Bernoulli, con parámetro p igual a 1 sobre 36, ¿no? Con parámetro p igual a 1 sobre 36. A ver, un ejercicio para ustedes en un ejemplo 3. Muy sencillo. ¿Han debido jugar alguna vez el cacho? ¿No? ¿Han debido jugar alguna vez el cacho? En el juego del cacho, ¿no? La mejor jugada, les voy a poner, ¿no? La mejor jugada es cuando todos los dados, en el juego del cacho, la mejor jugada, perdón, aquí está, ¿no? En el juego del cacho, la mejor jugada es cuando todos los dados tienen el mismo valor, tienen la misma cara, si quieren, ¿no? Tienen el mismo número. ¿No? Normalmente se juega con 5 dados. Entonces, en el juego del cacho, ¿qué es lo que sucede? Lanzamos 5 dados y las diferentes combinaciones van marcando jugadas, digamos, ¿no? Como en el póker, pero con cartas. En este caso, en los dados, lanzamos 5 dados. Las diferentes combinaciones nos dan una idea de puntos, ¿no? La mejor jugada en el cacho es cuando uno lanza los 5 dados y los 5 dados tienen exactamente el mismo número, por ejemplo. Exactamente tienen el mismo número. Todos los dados tienen 1, 1, 1, 1. O todos los dados han salido 2, 2, 2, 2. O bueno, acá punto, punto, punto. O todos los dados han sacado 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? 5, 6, ¿no? Estos son los mejores lanzamientos, ¿no? El 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, ¿no?
modele la variable aleatoria y defina la distribución, a la que pertenece, Bueno, y define la distribución básicamente. ¿Cómo podríamos construir la variable aleatoria en este caso? ¿Y cuál sería la distribución de este ejercicio, ¿no? Obviamente es Bernoulli porque estamos en esa parte. Pero ¿cómo la pondríamos, no? ¿Cuál sería el parámetro P de la Bernoulli en este caso? A ver, vayan construyendo esto. ¿Cómo sería la variable aleatoria? ¿Y cuál sería el valor de P de la distribución de Bernoulli en este caso? Les voy a dar unos 2-3 minutos hasta las 11:14, más o menos, para que vayan pensando, ¿no? ¿Cuál sería el valor de P? Y bueno, ¿cómo sería la variable aleatoria? ¿Ya? Ya, ahí Cristian nos da que X se distribuye Bernoulli con parámetro P igual a 1296. Está bien, esa es la idea, ¿no? Ahorita vamos a revisar los cálculos para ver qué tal. Pero sí, esa es justamente la idea, ¿no? Es definir una distribución de esa manera, ¿no? A ver, ¿alguien más tiene algún otro candidato tal vez? Ya, Luis Fernando, 6 sobre 6 elevado a la quinta, ¿no? Ya, está bien. A ver, lo resolveremos. 5 elevado a 5 sobre 7776. Ya, súper, está bien. A ver, vayamos resolviendo. Voy a poner acá entonces sea la variable aleatoria, ¿no? Sea x la variable aleatoria. X toma el valor de 1, para nosotros es el éxito, cuando todos los dados son iguales, ¿no? Cuando todos los dados son iguales, y X toma el valor de 0 en otro caso. Esa es nuestra variable aleatoria, ¿no? Esa es nuestra variable aleatoria, ¿no? Aquí es importante igual, si suponemos, ¿no? Si suponemos que los dados son legales, esa advertencia simplemente es, a veces es implícito, ¿no? Pero vale la pena incluso, dado que estamos ahorita aprendiendo a entender esto, que lo pongamos de forma explícita, ¿no? A veces es implícito que estamos con dados legales, ¿no? Pero lo pongo ahí solamente para recordar que hay ese problema también puede estar por detrás, digamos, capaz que hay un dado irregular, ¿no? Pues si asumimos que los dados son legales, ¿no? El valor de P, ¿no? El valor de P será igual a ¿cuánto? ¿No? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? ¿No? Acá el tamaño del espacio muestral es el que nos va a ayudar primero a entender cuál es la probabilidad de éxito en este caso. Si tengo 5 dados, ¿no? Si tengo 5 dados y cada dado genera ¿cuántas posibilidades? 6, ¿no? 6 posibilidades cada dado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el principio o por la regla de multiplicación de combinatoria, ustedes recordarán que esto es equivalente a 6 por 6 por 6 por 6, ¿no? Es multiplicar hacer todos los cruces posibles entre estos dados, ¿no? 6 dados del dado 1, del dado 2, del dado 3, del dado 4, del dado 5, ¿no? Sería 7776, ¿no? 7776. 7776 sería el denominador, la cantidad de posibilidades al momento de lanzar 5 dados. ¿Cuántos de esos lanzamientos satisfacen nuestra condición? Que todos sean iguales. ¿Cuántos? Ahí creo que hay discusión porque, bueno, 3 de sus compañeros están dando el mismo número, pero en el denominador, ¿no? 6 a la quinta, 7776, pero en el numerador varía, ¿no? Luis dice 6, Franklin dice 5, Michelle dice 1. ¿Cuántos de estos 7776 diferentes lanzamientos nos darán números iguales?
¿Qué dicen? ¿Cuántas de estas combinaciones donde hay números iguales existen? 6, ¿no ven? Una posibilidad es que todos salgan 1. Una posibilidad. La segunda posibilidad es que todos salgan 2. La tercera que todos salgan 3. La cuarta que todos 4. La quinta todos 5. Y la última que todos salgan 6. Tengo 6 posibles combinaciones donde todos los dados son exactamente iguales, ¿no? Entonces el numerador debería ser 6 casos de los 7776, ¿no? Esa es nuestra idea. 6 casos de los 7776, 7776, vamos a ver si le podemos sacar mitades, 3, a esto veremos si le podemos sacar después tercios para ver si podemos simplificar más. Sí, se puede simplificar más, que debe ser que uno de los valores de sus compañeros, ¿no? que nos había dado justamente. A ver, para cerrar esto, lo podemos resolver en realidad mejor, ¿no? 6 dividido entre 7776. Bueno, es un número mucho más pequeño, ¿no? Capaz que sea lo mejor ponerlo nomás en fracción. A ver, si le sacamos las mitades, tendríamos 3 y 3888. Si eso le sacamos su tercera, ¿no? Si esto le sacamos su tercera, tendríamos 1 y la tercera de esto es 1296. No, 1 sobre 1296. Y hay uno de sus compañeros, justamente Cristian, lo había resuelto así, ¿no? Está bien, o sea, si lo dejan así está bien, si lo ponen así o lo ponen en el decimal está bien, todos los números son básicamente el mismo, ¿no? Así que ya tendríamos nuestro valor de P. Aquí podemos decir, ¿no? Finalmente podríamos decir X se distribuye Bernoulli con parámetro P igual a 1 sobre 1296. ¿Qué nos está diciendo esa P? ¿No? Y uno podría probar esto, ¿no? En teoría uno podría probar esto. Si nosotros lanzamos, ¿no? Si nosotros lanzamos 5 dados y repetimos el experimento, o sea, y lanzamos esos 5 dados, lo lanzamos 1296 veces, ¿no? Si lanzamos esos 5 dados 1296 veces, al menos en uno de esos casos, deberían aparecer todos los dados iguales, ¿no? Al menos en uno de esos casos deberían aparecer todos esos dados iguales. Uno de 1296 lanzamientos en términos de probabilidad debería suceder, ¿no? Es lo que nos dice la idea de la aleatoriedad, la idea de la incertidumbre, ¿no? Que si nosotros repetimos esto 1296 veces, es muy probable que en uno de esos casos aparezcan todos los dados iguales, ¿no? Si nosotros lanzamos esos 1296 veces y por ahí salen 10 veces los dados igual, 20 veces los dados igual, 100 veces los dados igual, algo extraño está pasando, ¿no? Algo extraño está pasando. Tal vez es probable que eso suceda, pero no debe ser muy probable, ¿no? Esto es lo que nos dice el comportamiento de esa situación en un aspecto de completa legalidad de los dados, digamos. Es lo que usualmente debería pasar, nos dice, ¿no? Eso es básicamente nuestra idea de lo Bernoulli, ¿no? Un experimento Bernoulli es esto, una realización, un solo lanzamiento, ¿no? Un solo lanzamiento de los 5 dados. La probabilidad de que ocurra un éxito en ese lanzamiento es de 0.0007. Esa es la probabilidad de que me salga los 5 dados en ese lanzamiento, ¿no? Es bien pequeña esa probabilidad, ¿no? Ya. A partir de esto, ¿no? A partir de todas estas definiciones, que para todo lo que vamos a ir viendo vamos a tener la misma secuencia, vamos a presentar su función de probabilidad, algunos ejemplos, y después vamos a darles algunas de las características relacionadas a esperanza y varianza. Esperanza y varianza.
¿A qué será igual la esperanza de una Bernoulli? La esperanza de la Bernoulli es igual a la probabilidad de éxito. Demostración muy sencilla. La definición de la esperanza que es igual a la sumatoria en el recorrido de x multiplicado por su probabilidad. En el recorrido de x, ¿qué valores puede tomar? Solamente dos, 0 o 1. Hacemos eso. 0 multiplicado por su probabilidad, que era 1 menos p. Fracaso. Más, el otro valor que puede tomar x es 1. 1 por su probabilidad. La probabilidad de éxito es p. Si resolvemos esto, simplemente es p, ¿no? Ahí está la demostración de esto del Bernoulli, es muy sencillo, ¿no? La esperanza de la Bernoulli había sido simplemente p. Si nos vamos al otro caso, ¿a qué será igual la varianza de la variable aleatoria? ¿No? ¿A qué será igual la varianza de la variable aleatoria? La varianza de la variable aleatoria había sido p por 1 menos p. P por 1 menos p. Entonces, basta, ¿cómo demostramos esto? Hay que recordar cómo construíamos la varianza, ¿no? ¿Cómo construíamos la varianza? La varianza de una variable aleatoria, en la manera más corta, en base a sus momentos, es de esta forma. La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo esto al cuadrado. Entonces, de esto ya tenemos la esperanza de x. La esperanza de x había sido p. Me falta la esperanza de x al cuadrado. Entonces, esa está justamente acá desarrollada. La esperanza de x al cuadrado, ¿a qué es igual? Por definición del operador esperanza es la sumatoria en el recorrido de x de lo que está dentro de la esperanza de x al cuadrado por la probabilidad de cada una de las x. Misma idea, voy viendo el recorrido de x. El recorrido de x es 0 y 1. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado por la probabilidad de 0, que es 1 menos p. Más, cuando x vale 1, 1 al cuadrado por la probabilidad de 1. La probabilidad de 1 es el éxito, es p, ¿no? Si hacemos las operaciones, este 0 se anula, 1 al cuadrado es 1, 1 por p, p nomás, ¿no? Entonces, la esperanza de x al cuadrado había sido p. Ya tengo la información de la esperanza de x y ya tengo la información de la esperanza de x al cuadrado, que es igual a p nomás. Entonces, ¿a qué será igual la varianza de x? Esperanza de x al cuadrado, p, menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x es igual a p, todo esa p elevado al cuadrado, p cuadrado, p menos p cuadrado, factorizamos p y es p por 1 menos p, ¿no? Si se dan cuenta, en términos de la varianza de la Bernoulli es la probabilidad de éxito, p, por la probabilidad de fracaso, 1 menos p, ¿no? La probabilidad de éxito, p, menos la probabilidad por la probabilidad de fracaso, 1 menos p. De manera muy general, ya lo habíamos comentado esta parte, ¿no? X representa éxito cuando vale 1 o fracaso cuando vale 0. En la realización de un proceso al azar, con P la probabilidad de éxito, y como es una probabilidad, obviamente tiene un recorrido de 0 a 1. Tal vez hay una restricción para que funcione la Bernoulli, es que la probabilidad de éxito y fracaso es incertidumbre, ¿no? No es ni 0 ni 1. Si fuera completamente 0 es fracaso total y si fuera P igual a 1 es éxito total. Entonces no estamos ante un proceso aleatorio. Por eso P tiene un recorrido entre 0 y 1 sin contener esos extremos, ¿no? Eso como un comentario en esa parte, ¿no? Esa es la idea, digamos. Y de esta misma forma vamos a ir viendo las siguientes distribuciones, ¿no? La binomial, vamos a presentar su uso, su definición, sus características en cuanto a esperanza, varianza, en algunos casos la función de generatriz de momentos también. Y bueno, esas características, ¿no? Así que eso vamos a ver ya en las siguientes clases, entrando a la binomial, la geométrica. Y en este capítulo sí vamos a ver tal vez yo creo que más ejemplos que en el anterior, porque estas ya son aplicaciones más formales, ¿no? Todavía el tema 3 es un poco abstracto, ¿no? Es un poco abstracto, hay que pensar en el modelo, hay que ajustar, hay que construir la función de probabilidad. En este caso la función de probabilidad nos viene dada, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, dado un problema, ver a qué modelo de probabilidad se ajuste en realidad, ¿no? Dado que ya están aquí los definidos, al menos estos 6, ¿no?
Si nos da tiempo vamos a ver incluso uno más, que es la uniforme discreta, que es bastante sencilla, por ejemplo, ¿no? Un dado genera una uniforme discreta, ¿no? Porque cada uno de los dados, cada una de las caras de los dados, tienen la misma probabilidad, por ejemplo, ¿no? No es muy útil de estudiarla, pero es una igual que se introduce a veces para ver temas de simulación después. Pero igual la tenemos la uniforme en el caso continuo, ¿no? Cuando tenemos un área donde la probabilidad ocurre en todo ese segmento. Ya. Entonces, no sé si tienen dudas o consultas respecto a esta distribución, a la Bernoulli. ¿No? ¿Sí? Ya, súper. A ver, si van recordando, con la Bernoulli, acá por ejemplo en este ejemplo de los dados del cacho, tenemos la probabilidad de obtener este lanzamiento de 5 dados, ¿no? Normalmente es la dormida, ¿no? Es la probabilidad de dormida, ¿no? La probabilidad de dormida en el cacho había sido 1 de 1296. Entonces, cuando uno lanza un dado en el cacho, la probabilidad de que le salga dormida es 1 de 1296, ¿no? La binomial, que vamos a ver en la siguiente clase, es una recolección de más experimentos Bernoullis, ¿no? Con una binomial, por ejemplo, vamos a poder decir cuál será la probabilidad de sacar en 5 lanzamientos, ¿no? En 5 lanzamientos de los 5 dados, cuál será la probabilidad de obtener 2 dormidas, por ejemplo, ¿no? En esta idea de esos dados, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de obtener 2 dormidas en un lanzamiento en 5 lanzamientos, ¿no? de estos 5 dados? O en 10 lanzamientos, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de obtener una dormida, ¿no? Normalmente en el cacho, según el tipo que uno juegue, tiene al menos, a ver, 3 6 9 10 11 tiene al menos 11 lanzamientos, ¿no? En el cacho más sencillo de un solo tiro, ¿no? Entonces, en 11 lanzamientos en un juego convencional de cacho, ¿cuál será la probabilidad de sacar una dormida, ¿no? Entonces, puede ayudar esto, digamos, en esa parte, pero el uso es más amplio, digamos, ¿no? En una población de animales donde una patología está presente con cierta probabilidad, cuál es la probabilidad de recolectar una muestra de esos y que, no sé, el 20% de esa especie esté contaminada, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, Luis Fernando nos pregunta, en el resultado anterior, si lo reemplazamos en la fórmula de Bernoulli, el resultado sería un fracaso, o sea, ya que cerca a cero, no, no. Hay que distinguir una cosa que es, hay que distinguir la variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria de nosotros es x y modela 0, 1. 1 para nosotros es éxito y 0 es fracaso. Normalmente esas variables con esas características también se llaman las variables dicotómicas, las variables dummy, las variables binarias, ¿no? Esas variables normalmente son Bernoullis, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? En este caso, la probabilidad de éxito, la probabilidad de que ocurra el 1, ¿no? La probabilidad de éxito es 1 entre 1296, ¿no? La probabilidad de que ocurra un éxito en este experimento de lanzar los 5 dados es 0.0007. Es muy poco probable, ¿no? La probabilidad de fracaso será 1 menos P, ¿no? 1 menos esta probabilidad. La probabilidad de fracaso es de 0.999224, ¿no? Entonces, en este ejercicio es muy poco probable que saquemos los 5 dados iguales, ¿no? Que saquemos una dormida. Es muy poco probable, pero la probabilidad existe, ¿no? Es más probable que fracasemos, ¿no? Al momento de lanzar los 5 dados, si nuestro objetivo es dormir, sacar la dormida, ¿no? En estos 5 dados, que todos son iguales, la probabilidad de fracaso es mayor, ¿no? Es más alta, es muy probable que fracasemos, es muy probable que fracasemos, ¿no? Pero en algún momento, si jugamos cacho muchas veces, ¿no? Jugamos al menos 1296 veces, ¿no? Hace 1296. En algún momento va a aparecer la dormida, alguna vez les va a salir, digamos, lo que dice la teoría de probabilidades por detrás, ¿no? Eso. Gracias Luis Fernando por la pregunta. Ya, súper. Entonces, concluiremos acá y
nos pasaremos al simulacro, ¿ya? Nos pasaremos al simulacro. A ver, entonces les voy a ir explicando. Me imagino que todos están en el Classroom o todos tienen acceso al Classroom. Les voy a compartir en este momento las instrucciones de cómo más o menos se daría en el Classroom, ¿ya? En un momento voy a completar unas cosas. Ya, ya estamos con todo. Ahora sí creo que les puedo mandar. Nuevamente voy a permitir que el formulario esté abierto para todos, así que no deberían tener problemas nadie en entrar con cualquier correo. Preferiblemente para este ejercicio entren con su correo facultativo y si aún no lo tienen, igual les va a permitir hacer por el otro lado, ¿no? Entrar por otro correo. Vamos a publicar, ¿no? Ya está, ¿no? A ver, ¿qué les he puesto en el Classroom? Ya les debería haber aparecido algo como esto, ¿no? Este es el simulacro del examen. Descargue el PDF según su número de carnet, ¿no? Y responda a las preguntas en el enlace ¿no? En este enlace. En el enlace que está adjunto. Para el día del examen va a aparecer algo muy similar, ¿no? Hay 10 versiones del examen, ¿no? Para los que terminan en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9 o en 0, ¿no? Los que terminan en 0. Mi carnet, por ejemplo, termina en, por decir, 5. ¿No? Me va a aparecer la hoja del examen, ¿no? Ahí depende, ustedes pueden imprimirlo, pueden descargárselo para tenerlo ahí presente. No sé si te deja la opción de descarga, veremos. Documentos, ¿dónde está esta opción? Los usuarios con acceso a lectura pueden descargar. Ya creo que no se puede descargar de acá, ¿no? No sé si les deja descargar. No, este es justo el momento para tratar de zanjar esos temas. Creo que va a ser mejor que puedan descargar. No deja descargar. Licenciado, Sí. hay que hacer clic donde la parte donde dice impresión. Va a abrir otra hoja y ahí ya tienes la opción de Ah, descargar. ya. Buena esa entonces. Gracias, gracias. Ya, súper. Entonces, no habría problema, ¿no? Entonces pueden, como su compañero dijo, una vez que elijan su examen, ahí está, ¿no? Digamos son el 8. Una vez que elijan su examen, si bien es cierto no está la opción tal vez acá, se van a imprimir y en impresiones le da la opción justamente de descargar, ¿no? Y en la descarga ya ahí pueden bajarse, ¿no? El PDF. Ya, eso es buen detalle. De todas maneras, el mismo mensaje con los documentos, yo lo voy a colgar al Telegram, ¿no? Y en el Telegram igual se puede descargar esto muy fácilmente, ¿no? De todas maneras va a estar en los dos espacios, ¿ya? Van a estar en el Classroom y en el Telegram también para que lo tengan. A ver, les explicaré qué es lo que hay acá, ¿ya? Y cómo más o menos funciona esto. Yo utilizo estos sistemas que son para exámenes de este estilo, múltiples, ¿no? Esta primera hoja, ustedes no la necesitan llenar en realidad porque es parte de lo que se genera en mi programita, ¿no? Cuando hacíamos
Cuando yo daba los exámenes en el aula, ellos, básicamente sus compañeros, me tenían que entregar esta hoja marcada con sus datos. En el caso de ahora el virtual, no va a ser necesario llenar esta hoja. Lo más relevante de acá son las preguntas, ¿no? Son las preguntas. Acá están las distintas preguntas, ¿no? Dada la serie de números, obtenga la media, ¿no? Será el A, B, C, D, E, ustedes se encuentran, ¿no? Todos son de ese estilo. Dada la serie de números, obtenga la media. Dada la serie de números, obtenga la media. Dada la serie de números, obtenga la media, ¿no? Una recomendación a ustedes es que traten de resolver esto primero, ¿no? Varios de sus compañeros en el anterior semestre, por ejemplo, lo que hacía era justamente, ¿no? Decía, bueno, es esta, ¿no? Empezaban a marcarse es esta, y empezaban a marcar las respuestas, y una vez que tenían marcadas sus respuestas, empezaban y se iban a la hoja empezaban y se iban justamente a la hoja de respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto, no? En la pregunta 1, para mí la opción correcta es la B, ¿no? Para mí en la respuesta 1 la opción correcta es la B. Entonces yo debería irme acá a esta hojita de respuestas, en la opción 1 mi respuesta es la B. Entonces acá en la B ya uno podía marcar, por ejemplo, perdón, a ver, ¿dónde está esto? Ya en la opción 1 uno podía marcar, por ejemplo, ¿no? A ver. Me está dejando esto, ahora sí. Voy a activar en mi PDF las opciones, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, en el examen uno marcaba, la opción 1 es la B, ¿no? Y ahí empezaban a marcar cuando teníamos la versión escrita, ¿no? Y yo recogía con todos los datos esta hojita y la llevaba y esto se escaneaba y automáticamente se respondía, ¿no? Se evaluaba. Vamos, para nosotros, como no les voy a pedir esta hojita, ¿no? Y tampoco la idea es que saquen una foto, ¿no? Una vez que ustedes estén seguros, ¿no? Una vez que ustedes estén seguros de cuál examen es el que les toca, digamos, ¿no? Una vez que ustedes responden, por decir, lo mejor que pueden hacer es irse al formulario, en este caso, al enlace que les he pasado, ¿no? Al enlace que les he pasado. ¿Dónde estás? A ver, tablón, ¿no? Acá les he compartido un enlace del Google Forms. Ahí dice, ¿no? Este es el simulacro. Según su número de carnet, ¿no? Según el número, descargue el PDF según su número de carnet. Según la terminación de su número de carnet, debería ser, perdón, ¿no? Según la terminación de su número de carnet. Eso es un buen detalle, voy a editar acá, ¿no? Descargue según el último dígito, ¿no? El último dígito de su número de carnet. ¿Ya? Sí, esa es una buena aclaración, ¿no? Es según el último dígito de su carnet, de su número de carnet, según el último dígito. Si su carnet termina en 3, el tercero, ¿no? Es según igual acá, digamos, ¿no? Este es el tercero. Si su número termina en 6, el sexto, ¿no? Si su número termina en 0, descargarán el que termina en 0, ¿no? Si su número termina en 7, el que termina en 7, ¿sí? Eso es lo primero. Una vez que ustedes hayan entrado a su examen, hayan escogido las respuestas, ¿no? Según el procedimiento, no entienden ni quieren adivinar, pues capaz que vaya la pena, es muy poco probable que adivinen porque son una de 5, pero capaz que funcione. No, si eso sucediera, una vez que tengan esto, lo que yo les recomiendo es entrar al enlace, ¿no? Entrar al enlace. En el enlace les va a aparecer algo como esto, ¿no? Simplemente yo les voy a pedir acá dirección de correo electrónico. El que estén utilizando en el Classroom, ¿no? O sea, en todos los casos mejor si es el correo facultativo, ¿no? Mejor si es el correo facultativo. Su carnet de identidad, ¿no? Su carnet de identidad. Yo acá voy a poner, por decir, algún correo que tengo, no sé, cualquier correo, @ fcpn.bono. Perdón.
Eh, Estoy inventando un correo, ¿no? Ustedes pongan el correo que ustedes, de ustedes, ¿no? Carnet de identidad que tengan. Registro universitario, lo deben tener a mano, en teoría van a estar en sus casas, no debería ser un problema esto. El nombre completo, ¿no? Su nombre completo. Tantos, 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 ¿no? Su nombre completo. Y bueno, finalmente, el último dígito de carnet. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y asegúrense de marcar bien, ¿no? Si mi carnet termina en 5, marco el 5 y yo debería haber respondido el cuestionario 5. Esto es porque los 10 cuestionarios tienen preguntas distintas, valores distintos y las opciones A, B, C, D, E están permutadas, ¿no? Si por decir para el 1 y para el 4 las preguntas 1 son iguales, las respuestas están permutadas, son distintas, ¿no? Así que ahí tengan cuidado, cuidado estén llenando el examen 6, su carnet sea 5, ¿no? Ahí seguramente tal vez han hecho un buen examen, pero han elegido mal el examen, ¿no? Su nota va a ser la que se saquen, ¿no? Ahí, digamos, si sale 0 es 0, por más que utilizando el examen correcto su respuesta estaban bien, ¿no? Entonces, elijan correctamente el examen, el PDF que ustedes van a responder, ¿no? Elijan correctamente. Y en base a eso, según su número de carnet, eligen, digamos, el 7, siguiente. Aquí va a aparecer la hoja de respuesta que ustedes antes la tenían acá, digamos, ¿no? Entonces, esta misma hojita de respuestas la tengo que trasladar allá, digamos, ¿no? Esto ya no es necesario que lo marquen, sino que únicamente registren, ¿no? Si para la 1 yo he dicho que era la opción B, para la 1 es la opción B. Para la 2 es dicho después la opción A. Para la 3 no he respondido nada, la 4 tampoco, y digamos que la 5 yo marco la opción C, digamos, ¿no? Para la 5 la opción C. Esta es mi hoja de respuestas, digamos, ¿no? Una vez que decido que todo está bien, la envío. Puedo mandarme una copia para tenerla en mi correo. Esto de la copia es importante siempre y cuando les va a llegar un mensaje con sus respuestas, siempre y cuando hayan puesto bien el correo electrónico, ¿no? Así que asegúrense de poner bien el correo electrónico para marcar esta opción. Les va a mandar una copia de las respuestas que han dado, ¿no? Para que ustedes vean ahí que es cómo han marcado. Es igual a mí me llega, digamos, ¿no? Ustedes pueden decir, yo he marcado el 5, pero había parecido que es el 6, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ese es el único detalle que les pido ahí. Para el examen, ahorita en el simulacro están del 1 al 5, ¿no? Para el examen van a haber más preguntas, posiblemente sean del 10 al 15, digamos. Esto va a ser un poco más largo, ¿no? Y esa es la modalidad del examen, ¿ya? Esa es la modalidad del examen. Así que verifiquen eso. Yo voy a controlar que hayan marcado correctamente el número, el dígito que tienen acá, básicamente con dos filtros, ¿no? Si su número de carnet es 5, si su número de carnet termina en el 5, acá debería estar marcado el 5. Y yo voy a básicamente controlar con esa pregunta y principalmente con el número de carnet, ¿no? Principalmente por el número de carnet. Entonces, a mí me llegará la respuesta de un estudiante que terminaba en 5 y yo evaluaré su hoja de respuestas pensando en el PDF, en el PDF 5. Y con eso se pondrán los valores, ¿no? Las distintas calificaciones. Todas van a ser de respuesta única, ¿no? No es que te dejen acá marcar dos opciones, todas van a ser de respuesta única, ¿no? Todas van a ser de respuesta única, exactamente igual a esto, ¿no? Lo único que va a variar justamente son las distintas versiones de PDF. Ahí pueden ver que no todos los PDFs son los mismos, no son las mismas preguntas, no son los mismos números, ¿no? Ya, entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda o sugerencia.
Ah, ya, el nombre que deben poner, para mí sería ideal que sean su nombre completo, nombre, sus dos nombres, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Ahora, si eso no lo ponen así, no es un problema. Lo que tiene que estar súper claro es su correo, su carnet de identidad y su registro universitario, ¿no? Porque yo con eso voy a hacer el match, ¿no? Con el listado de inscritos que tengo, ¿no? Porque ahí tengo un identificador único que es su carnet y su registro universitario, con eso voy a hacer el match, ¿no? Si alguien no pone su carnet, que no debería pasar, digamos, o alguien ¿qué pasa a veces, ¿no? A mí me han dado casos, o sea, he tenido casos en los que no han puesto bien su número de carnet, ¿no? Entonces, como no lo encontraba, recurrí a su registro universitario y ya por eso podía un poco identificarlo. Ha habido casos en los que no me han puesto bien los dos, entonces he tenido que ir un poco a ver el nombre para tratar de cazar, digamos, ¿no? Y Eso es, eso es más control mío para asegurar que las notas se estén cargando bien, ¿no? Entonces, faciliten esa parte escribiendo bien sus datos, ¿no? Eso principalmente. ¿Quién más? ¿Alguna consulta, duda? A ver, lo que sí les pediría es que vayan, a ver, posterior a la 1 hora y media de examen, ¿se dará 15 minutos adicionales para enviar el examen? Sí. Una vez que, a ver, yo tengo aquí el formulario abierto, aquí está el formulario abierto, ¿no? Donde he realizado el examen, ¿no? Por el momento, por ejemplo, dos de sus compañeros ya me han entregado, ¿no? Sería ideal que vayan ustedes entrando estos formularios y los manden, ¿no? Y los manden. Ahora, les voy a pedir que entren con su correo facultativo, llenen esto con su correo facultativo, porque eso me va a aparecer acá, ¿no? Como es uno de sus compañeros. Eh, si por alguna razón aparecen más correos extraños, ¿no? En esta versión del parcial, yo para los siguientes parciales lo voy a cesar exclusivamente el correo facultativo para que evitemos eso, ¿no? Ahora entiendo por temas de transición, pero para el siguiente parcial eh, va a estar cerrado para los correos facultativos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya tengo 4 respuestas, ¿no? Bueno, 3 respuestas. A ver, vayan intentando. Y sí, como Yurisa comentó, a partir de la 1 y media yo esperaría que ustedes ya han terminado su examen, ya tienen transcritos sus preguntas, ya están a punto de mandar el formulario, entonces van a tener ese tiempo después de unos 15 minutos para empezar a enviar sus respuestas, ¿no? Si lo hacen más antes, mejor, más seguro. Porque cuando sean las 1:45 yo voy a dejar de aceptar respuestas. No, ni nadie más, ninguna otra respuesta va a llegar. Para que todos tengamos las mismas condiciones en cuanto a este del envío, digamos, ¿no? Yo entiendo que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Si se va la luz, pasa. Si se va la luz, traten de asegurar de cargarse datos en el celular, ¿no? O no sé, tener algún plan de contingencia, ¿no? Esos normalmente son problemas de estos exámenes virtuales, ¿no? Que me ha pasado, algún estudiante se ha ido la luz, entonces no ha podido mandar, eh, o se le ha acabado justamente la batería del celular hasta que cargue, ya había pasado el tiempo, ¿no? Y esas cosas yo no puedo constatar básicamente, y tampoco podemos individualizar esos, porque todos tenemos las mismas condiciones inicialmente. No a todos les llega a la misma hora, todos tienen esos 15 minutos extra para mandar, ¿no? Así que traten de verificar eso, por favor. Entonces, a ver, como una prueba, vayan marcando el examen, vayan viendo qué tal. Y yo a la 1:55, a la 1:55 voy a cerrar el formulario, ¿no? Bueno, ya 1:57. Ya, 1:57 voy a cesar el formulario. A ver, vayan viendo si no tienen problemas al enviar, familiarizándose con el formulario. Si tienen más preguntas, igual háganla acá, activen su micrófono o escriban.
ya han llegado varios. Está bien, son varios FCPNs, así que está bien. Ya, al igual que sobre la pregunta de Álvaro, ¿cuánto dura el examen contando desde que publique las preguntas, ¿no? A las 12 se va a publicar el mensaje como hoy día en el Classroom, ¿no? En el Classroom a la 1 va a estar disponible. A la 1 va a estar disponible este comentario de acá, ¿no? Voy a decir, este seguramente es el primer parcial, descargue el PDF según su último dígito y responda en el enlace, ¿no? Esto se va a cargar a las 12. A la 1:30 yo esperaría que todos ya hayan terminado sus exámenes y estén transcribiendo sus notas, ¿no? Entonces, este formulario de respuestas, este formulario de acá de respuestas, va a estar habilitado hasta la 1:45. Hasta la 1:45, ¿no? Entonces, ustedes deberían terminar a la 1:30 de contestar sus exámenes. Y a la 1:45, máximo hasta la 1:45, mandar, ¿no? Mejor si lo hacen antes, para que no les pesque el tiempo, no les pise el tiempo, ¿no? Ya, a ver, otra característica para el examen, ¿no? No les voy a, o sea, no les voy a pedir, sé que en otros exámenes están pidiendo que activen su cámara dentro de, y todos estén conectados a la sesión del Meet, y en el Meet les ponen el enlace recién para el examen, ¿no? Entiendo que incluso si están conectados capaz la velocidad de internet sea más baja, después les falten megas, ¿no? Eso son varias cosas ahí, ¿no? Así que no les voy a exigir eso, digamos, prefiero que estén más concentrados en su examen en particular, por eso hay 10 versiones del examen, ¿no? Eh, Eso particularmente, si sospecho, si sospecho que hay procesos, digamos, de personas que se están copiando entre ellas o algo de eso. Y eso es fácil de detectar, digamos, ¿no? Uno puede ver patrones de envíos, puede ver patrones de respuestas, ¿no? Y uno puede empezar a sospechar eso, ¿no? A la sospecha de eso, voy a justamente tratar para los siguientes exámenes, pedirles más cosas, digamos, ¿no? La cámara, la foto, la resolución de los ejercicios, ¿no? Así que trataremos de ser lo más transparentes posibles en esta parte y con eso vamos a tener exámenes siempre de este estilo, ¿no? Y la única recomendación es no se confíen, ¿no? A veces, ¿no? Y eso pasaba mucho con los estudiantes que han dado estos exámenes, a veces parece más fácil un examen de respuesta múltiple, parece, ¿no? Porque la respuesta que uno genera, capaz que aparece acá y está seguro de marcar, ¿no? Revisen siempre, traten de hacer 2 veces la respuesta del examen, una vez que asegúrense de marcar correctamente, ¿no? Porque yo he tenido estudiantes en el aula que, no sé, a los 40 minutos ya tenían respondido, me daban la hoja de respuesta y se iban, ¿no? Y finalmente, no se habían marcado y ninguna de sus respuestas era correcta, ¿no? Sacaban 2/30, ¿no? Revisen, ¿no? Estén seguros de sus respuestas, háganlo 2 veces, ¿no? Para estar ahí todos tranquilos, ¿no? Ya, entonces a ver, cesaremos el examen para ver si es que hay alguno que le ha pisado y ya lo manda, ¿no? Ya no se aceptan más respuestas. Entonces en ese caso, por ejemplo, he recibido exactamente 30 respuestas, ¿no? De los 49 que están conectados, los 49 estudiantes que están conectados ahora, ¿no? Entonces, eviten que esto les pase, ¿no? Ya no, el formulario ya no va a recibir más, ¿no?
Ya no va a recibir más. Seguramente les ha salido algún mensaje como que no se puede enviar esto, contáctese con el administrador o con quien ha... A ver acá, por ejemplo, ¿no? Voy a tratar de mandar este formulario. Ya no se aceptan más respuestas. Pruebe ponerse en contacto con el propietario si cree que se trata de un error. Bueno, ahí ya les he dado 10 minutos o 15 minutos, ya no les voy a dar opciones, ¿no? Para enviar más. Así que controlen su tiempo, ¿no? Controlen su tiempo, por favor. Igual voy a poner algunas de estas recomendaciones en el Telegram para muchos de sus compañeros que no han asistido, ¿no? Tengo 110, 115 inscritos, creo. Y bueno, ahorita estamos casi 50, ¿no? Así que varios de sus compañeros seguramente están esperando solamente el momento del examen para entrar ahí y ver qué tal, ¿no? Así que espero que igual vean tal vez la clase de hoy o si no, ¿no? Estén explorando otras alternativas. Ya, entonces, ¿cuántas preguntas van a hacer? Pregunta Álvaro Rubén. Van a ser entre 10 a 15 preguntas. 10 a 15 preguntas. Entre 10 a 15 preguntas, digamos que fueran 15 preguntas. No, a ver. Perdón. Sí, van a ser entre 10 a 15 preguntas, ¿no? Si fueran 15 preguntas y repartimos los 90 minutos que les estoy dando entre esas 15 preguntas, tienen unos 6 minutos por pregunta, ¿no? Pues sé que parece harto, ¿no? Pero son preguntas chiquitas, ¿no? De conceptos que deberían tenerlos claros o de ejercicios muy rápido para... No, la idea no es ponerles un ejercicio demasiado rebuscado, sino es ejercicios donde piensen y razonen en cómo funciona esta idea de la probabilidad, de la variable aleatoria, esta idea de la descriptiva, digamos, ¿no? Y para que tengan menos tiempo de copiarse y pensar en cómo está pensando su otro compañero, digamos, ¿no? Eso principalmente, ¿no? ¿Qué más? Licenciado, una pregunta. Adelante, adelante, Andoni. Bueno, yo he entrado a Classroom con mi otra cuenta de Gmail, pero no he entrado con la facultativa. Y ahora, en la última tarea que dejó en el formulario, Sí, recién entré con mi cuenta facultativa y las dos cuentas están en el Classroom. ya, Entonces, entiendo. con la facultativa no le envío, ¿no? El examen. Sí, por favor, por favor. Si has respondido otras tareas con la otra cuenta antes, yo al final lo voy a contabilizar porque debe estar tu nombre en las dos cuentas, ¿no? Yo eso lo voy a arreglar, pero lo mejor hacia adelante, incluso las futuras tareas, es que todo sea con su facultativa, con su cuenta facultativa. No eliminen la otra si es que tienen tareas para después yo pueda sumar ambas las tareas anteriores, digamos, ¿no? Ah, vale, gracias, licenciado. Súper. ¿Quién más? Antes de terminar, ya estamos por las 2 de la tarde. Sí, todo claro. Ya, listo. Entonces, nos vemos el día jueves. Vean los apuntes, vean el libro guía. eh, y eso principalmente, ¿no? Ya. Nos vemos entonces el día jueves. Bueno, más que nos vemos, esperen el enlace, ¿no? Ya, sí, sí, les voy a mandar una recapitulación de los pasos al Telegram, Fabio, ¿no? Les voy a mandar, no se preocupe. Ya, ya, eh, van a ver que es bien manejable, ¿no? Lo único es eso, repasen el libro, repasen los conceptos, ¿no? Así que no va a ser muy complicado si es que miran desde ese lado, así que mi única sugerencia es eso, ¿no? Vean los videos si quieren, principalmente el libro por los conceptos y los ejercicios, ¿no? Normalmente un docente es más un apoyo a la literatura que existe, digamos, ¿no? Así que es lo que debería pasar, ¿no? Repasen el libro, no entienden alguna pregunta del libro, escríbanme al Gmail, yo voy a tratar de responderles, ¿no? En la medida del tiempo también, ¿ya? Nos vemos. Bueno, los videos que no, ya son dos de los, sí, sí creo que son dos que no tienen audio y sí, no voy a poder corregir eso por un tema de cómo han sido cargados, ¿no? Pero eso ya se ha solucionado hacia adelante, no va a haber problema. De todas maneras, si es que se animan en esos temas en particular, que hemos visto,
donde no hay audio, pueden mirar en el canal de YouTube las clases del anterior semestre en esos temas, que debe estar ahí también, ahí, y esos creo que no tenían ningún problema, ¿no? Esto del audio me ha sucedido justo este semestre en esos dos videos. Así que tal vez en esos temas, si quieren mirar un poco, deben estar etiquetados de la misma forma en el semestre pasado y están ahí igual los videos públicos, ¿ya? Eso tal vez como posible solución. Ya, gracias, nos vemos el día jueves, o bueno, les escribo el día jueves para su examen y les doy algunos puntos también eh, en el Telegram. Chao, chao a todos. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen.